Cordial saludo y bienvenidos al curso de la parábola. Recuerde que la parábola es una sección cónica que resulta del corte de un cono recto con un plano, como lo mira usted en la imagen. Imagínese que el plano es un objeto corto punzante y hacemos un corte. Esa sección que resulta se llama la parábola, por eso es una sección cónica, resulta de un cono. La parábola es una curva abierta formada por dos líneas simétricas, estas simétricas, respecto de un eje de simetría. El eje de simetría es el que pasa por el foco. Y que todos sus puntos tienen una condición de que la distancia de dicho punto al foco tiene que ser exactamente igual a la distancia que hay del foco a la directriz. Entonces, cualquier punto que cumple con esa condición es un punto de la parábola. Algunos elementos de la parábola, entre ellos está, por ejemplo, el foco. Mire el foco, aquí está. El foco se ubica en la parte interna de la curva. La directriz se ubica en la parte, digamos, externa de la curva y es perpendicular a este eje que se llama eje de simetría, que es el eje focal. Y la intersección aquí en esta partecita de la curva con el eje focal se llama vértice. Este lado recto, ¿sí?, es el que nos va a ayudar a formar esta curva, ¿no? Este ladito recto es un lado que pasa por el foco, ¿sí?, y que tiene la misma distancia de este punto a este punto, como también hacia la izquierda. Ese se llama el lado recto. Nos va a servir mucho para poder formar la parábola. Entonces, por lo tanto, los elementos de la parábola, pues tiene un punto fijo que es el foco, la parte de aquí, el foco, lo que es el vértice, esta partecita aquí, la intersección de la, digamos, de la curva con el eje focal, que se llama esta parte de aquí. El eje de simetría es el que le acabo de mencionar, es el eje focal. Imagínense que es un espejo, que esta rama pues es la misma que la de acá, ¿no? ¿Sí? Se reflejaría. Entonces se llama eje focal, eje de simetría. La directriz es esta recta que es paralela al eje X o también es perpendicular aquí a este eje de simetría, ¿sí?, al eje focal. Se llama la directriz. Ese parámetro P es la distancia que hay del foco al vértice y es la misma que hay del vértice a la directriz. Es importantísimo, en las fórmulas aparece esta constante, esta distancia P. El lado recto ya le mencionaba, ¿sí? El lado recto es esta distancia que pasa por el foco y tiene una medida de 4 veces lo que mida el valor del P. Hay que tener en cuenta esa parte que es muy importante. Bueno, ya en la parte analítica, en la parte de las ecuaciones, pues hay diferentes parábolas, digamos esta que se abre a la derecha, se abre a la izquierda, se abre hacia arriba, se abre hacia abajo. Entonces, dependiendo, mire cómo se abren sus ramas, pues tiene su ecuación. Por ejemplo, esta que se abre a la derecha tiene esta ecuación que dice y cuadrado igual a 4p por x. Mire aquí el p, que es importante, la distancia que ya le mencionaba. Esta que está a la izquierda dice y cuadrado igual a menos 4p por x, está el p. Esta que se abre hacia arriba dice x cuadrado igual a 4p por x. Vaya mirando que aquí dice x cuadrado igual a 4py. Y acá dice y cuadrado. Acá dice x cuadrado y acá y cuadrado. Y esta que se abre hacia abajo, x cuadrado igual a menos 4p por y. Entonces, el p es muy importante que usted lo tenga muy presente. Es la distancia que hay, digamos, del vértice al foco, que tiene que ser exactamente igual del vértice a la directriz. Entonces, para poder trazar, digamos, exactamente una parábola, debe tener en cuenta el vértice, el foco, el lado recto, el eje de simetría y la directriz. Entonces, vamos a mirar unos ejemplos para que usted se oriente, que tenga como más claridad. Por ejemplo, esta. Le pido trazar la parábola y hallar sus elementos, ¿sí? Le doy esta condición, que las ramas se abren hacia arriba, aquí las tiene,
que el vértice sea el punto 00, o sea, el punto de origen, y que el parámetro P sea 3. El parámetro, yo le decía que la distancia que hay del vértice al foco, aquí hemos contado 3 cuadros, que debe ser la misma del vértice a la directriz, 3 cuadritos hacia arriba y 3 cuadritos hacia abajo, mírenlos aquí, ¿listo? Entonces, en la parte externa se ubicaría la directriz, que sería paralela, digamos, al eje X o perpendicular a este eje que se llama eje focal. Entonces, aquí estaría, digamos, que algunos los elementos de ella. Bueno, este P le decía que vale 3, por lo tanto, este lado recto de aquí hasta esta parte, entonces valdría 4P, serían 12 unidades, digamos, 12 cuadros, ubicaríamos 6 a la derecha y 6 a la izquierda. Por estos puntos extremos del lado recto es por donde usted tiene que trazar la parábola. ¿Listo? ¿Estamos? Bueno, como las ramas se abren hacia arriba, acuérdese que las ramas se abren hacia arriba estas, ¿sí? La ecuación es x cuadrado igual a 4p por y. Aquí está. X cuadrado igual a 4p por y. Como el p vale 3, reemplazando quedaría 4 por 3, 12, 12y. Esta sería la ecuación de esta parábola, ¿sí? De esta curvita que está con rojo, la ecuación de esa parábola. Para el ejemplo número 2, le pido que hace una parábola donde las ramas se abren hacia abajo, ¿sí? También el vértice es el punto, digamos, el origen de coordenadas, 0, 0, y también el parámetro es 3. Entonces, mide usted acuérdese que el foco siempre está dentro de la curvita, ¿no? Siempre de la curva. Entonces, 3 unidades hacia abajo y 3 unidades hacia arriba. Hacia arriba se ubicaría la directriz, en este caso sería la directriz como pasa por este punto, aquí 3 sería y igual a 3, sería la ecuación de esta recta. El foco sería 0 y baja 3, aquí estarían las coordenadas del foco. Este lado recto le decía que vale 4 veces lo que vale P, 4 veces lo que vale P, reemplazando quedaría 4 por 3, 12, y como las ramas de la parábola se abren hacia abajo, estas hacia abajo, la ecuación es x cuadrado igual a menos 4p por y. Entonces sería menos 4p por y, entonces daría menos 12y, sería la ecuación de la parábola. Lo mismo, pues este eje y en este caso sería el eje focal, la curvita que está con rojo sería la parábola, y esos serían los elementos pues completos del ejercicio número 2. En esta parte le pido hallar, digamos, los elementos y trazar la parábola donde la rama se abre hacia arriba y también el parámetro es 3. Entonces, cuenta usted 3 unidades a la derecha, se ubicaría aquí el foco, entonces sería 3, 0, y 3 unidades a la izquierda para poderla trazar aquí la directriz. Como pasa por este punto que es menos 3, y el eje X menos 3, entonces X sería la ecuación de esta recta que está con verde, sería X igual a menos 3. Este lado recto también sería un valor de 12, acuérdese que vale 4 veces P, como el P vale 3, entonces serían 12 cuadros esta distancia, entonces serían 6 cuadros hacia arriba y 6 cuadros hacia abajo. Y por estos extremos ya trazaríamos esta curvita que está con rojo. ¿Listo? Bueno, en cuanto a la ecuación, como las ramas se abren hacia la derecha, la ecuación que corresponde a la derecha esta, sería y cuadrado igual a 4p por y. Y cuadrado igual a 4p por y. Acuérdese que el 3 era 3, por lo tanto quedaría 4 por 3, daría 12x. Entonces quedaría la ecuación y cuadrado igual a 12x. Y aquí en este caso el eje focal sería el eje X. Si el eje focal en este caso sería, imagínense que este eje sería como un espejo, sería digamos como la imagen, ¿no? La que está en la parte de arriba, la curvita está en la parte de arriba, pues se reflejaría digamos en la parte de abajo. Ese se llama el eje focal o el eje de simetría. Para este ejemplo número 4, las ramas de la parábola le pido que se abran hacia la izquierda. También digamos que el parámetro P es 3, por lo tanto tengo que ubicar 3 unidades hacia la izquierda y 3 unidades hacia la derecha. Entonces a la izquierda se ubicaría el foco que tendría como coordenadas menos 3, 0. Y a la derecha sería
3 cuadros o 3 unidades, y en esa parte traza usted, digamos, la directriz. Como pasa por x3, pues la directriz se la nombra así. Es una recta que tiene como ecuación x igual a 3. Lo mismo el lado recto. El lado recto pues dice que es igual a 4p. El lado recto es 4p. Por lo tanto, reemplazando, como el p vale 3, 4 por 3 darían 12 unidades. 12 cuadros, digámoslo así. Entonces serían 6 a la derecha, 6 hacia arriba y 6 hacia abajo. Y sobre estos extremos trazaríamos esta curva, la parábola, que nos ayudaría mucho para poderla, digamos, trazar con un poquito con más precisión. Ya para la ecuación, ¿sí? Como las ramas se abren a la izquierda, sería esta, se abren a la izquierda, la ecuación sería y cuadrado igual a menos 4p por x. Entonces, haciendo, digamos, los cálculos respectivos, quedaría pues 4 por 3, 12, ¿sí? Entonces quedaría menos 12x. Y sigue siendo el eje focal, también aquí el eje focal, el eje X, sería nuestro eje de simetría para las dos ramas, ¿no? Eso sería, digamos, como los 4 ejemplos que le doy para que usted tenga claridad y pueda orientarse para poder hacer la actividad. Entonces, eso sería todo, jóvenes. Muchísimas gracias por su atención.